El depredador de la Interestatal 15, el oficial George Gwaltney y el asesinato de Robin Bishop. Era una noche de domingo, fría y desolada, en el corazón del desierto de Mojave. La Interestatal 15, una cinta de asfalto que conecta Los Ángeles con Las Vegas, serpenteaba a través de la oscuridad, un corredor solitario para los pocos viajeros que se atrevían a cruzarla de madrugada. A un costado de la ruta, cerca de la salida de Mineola Road, a pocos kilómetros de Barstow, un cuerpo yacía boca abajo en la arena. Vestía jeans y una sudadera. Una herida de bala, limpia y precisa, perforaba su nuca. La víctima era una joven de 23 años llamada Robin Bishop. El primer oficial en llegar a la escena, reportando el hallazgo por radio con voz firme, era el agente de la Patrulla de Caminos de California, George Ted Gwaltney. Lo que las luces rojas y azules de su patrulla iluminaron esa madrugada del 11 de enero de 1982 no era solo una escena de crimen, sino el inicio de uno de los encubrimientos más audaces y el caso más emblemático de abuso de poder policial en la historia de California. La verdad, sin embargo, no se dejaría enterrar en la arena del desierto. Una investigación tenaz, un cambio de jurisdicción histórica y una mancha biológica casi imperceptible terminarían por destapar la pesadilla. El asesino, el violador, el hombre que abusó de la ley que había jurado proteger, era el propio uniformado que había levantado la mano para jurar decir la verdad. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda un caso real de violencia sexual, asesinato y corrupción policial. Las descripciones pueden ser gráficas y perturbadoras. Se recomienda discreción. Este relato no solo expone un crimen atroz, sino también los fallos sistémicos que intentaron proteger al culpable y la lucha legal que redefinió la justicia federal. George Ted Gwaltney no era un novato. A sus 36 años, era un oficial veterano de la CHP, con más de una década de servicio, conocido por su meticulosidad y su conocimiento de procedimientos forenses. Su asignación en el árido distrito de Barstow lo convertía en una figura de autoridad, en un vasto territorio donde la ley a menudo dependía de la solitaria presencia de un patrullero en la carretera. La noche del crimen, Gwaltney estaba de turno. Poco después de la 1:30 a.m., reportó por radio que había encontrado el cuerpo de una mujer al costado de la carretera. Su relato inicial fue convincente. Dijo haber visto un automóvil oscuro, posiblemente un Datsun o Toyota, alejándose a gran velocidad del lugar. La escena, según su informe, era la de un homicidio común en una carretera desolada. Robin Bishop, originaria de Apple Valley, había salido con amigos más temprano y se dirigía a su casa. Su automóvil, un Pinto, fue encontrado más tarde abandonado y con el tanque vacío a unas millas de distancia, lo que sugería que había quedado varada y aceptó ayuda. Pero casi de inmediato, pequeños detalles empezaron a chirriar para los investigadores del condado de San Bernardino, que llegaron después de Gwaltney. La posición del cuerpo, la naturaleza de la herida, un solo disparo de calibre .357 en la base del cráneo, ejecutorio, y la ausencia de huellas de lucha significativas cerca del cadáver planteaban preguntas. Gwaltney, sin embargo, se mostró cooperativo y seguro. Participó en el reconocimiento inicial, ofreciendo su perspectiva como primer respondedor. Pero había un elemento en su patrulla, una unidad Plymouth Grand Fury blanca con franjas doradas y negras, que comenzaría a hablar silenciosamente en contra de él. En el asiento trasero, donde los detenidos eran transportados, los técnicos en evidencia encontraron una mancha. Pequeña, casi invisible a simple vista bajo la luz ordinaria, pero que bajo la lámpara forense revelaba su naturaleza. Era semen. Este hallazgo elevó de inmediato la categoría del crimen a un asesinato con agresión sexual. La hipótesis inicial de un asaltante desconocido en un auto oscuro chocaba con una pregunta incómoda. ¿Por qué y dónde había sido agredida sexualmente Robin Bishop antes de ser ejecutada? El vehículo más lógico para tal acto no era un Datsun fugitivo, sino el espacio controlado y privado de una patrulla. La investigación tomó un giro siniestro. Mientras el sheriff del condado de San Bernardino iniciaba una pesquisa, el FBI fue notificado de manera discreta, dada la posible implicación de un oficial de la ley. El encubrimiento diseñado por Gwaltney era sofisticado y aprovechaba su conocimiento interno. Él sabía cómo se procesaba una escena. Reportó el cuerpo él mismo, estableciendo su papel de descubridor. Su historia del auto oscuro ofrecía un señuelo, un fantasma, para que persiguieran las fuerzas del orden. Es probable que limpiara meticulosamente cualquier evidencia directa en y alrededor del cuerpo. Pero subestimó una evidencia, la que había dejado dentro de su propio dominio, en el espacio que consideraba bajo su control total, el asiento trasero de su patrulla. La mancha, por su ubicación, sugería que el acto sexual, o al menos la eyaculación, había ocurrido dentro del vehículo oficial. Esto encajaba con una teoría escalofriante. Gwaltney, encontrando a Bishop parada,
Le ofreció ayuda o un viaje. Una vez dentro de la patrulla, bajo su autoridad total, la agredió. Luego, para eliminar al testigo, la llevó al desierto y la ejecutó. Mientras los forenses trabajaban con la mancha, en una era anterior al análisis rutinario de ADN, se dependía de pruebas de tipo sanguíneo en fluidos corporales y de marcadores proteicos. La investigación del FBI comenzó a tejer una red más amplia. Agentes especiales, entrevistando a mujeres que habían tenido contacto con Gwaltney en años anteriores, destaparon un patrón aterrador y consistente. No eran una ni dos. Eran múltiples testimonios que pintaban el retrato de un depredador que usaba su placa y su arma como herramientas de coerción sexual. Mujeres, a las que había detenido en carreteras solitarias a menudo de noche, relataron cómo el oficial Gwaltney les ofrecía una opción perversa: favores sexuales a cambio de no emitir una multa de tráfico o no arrestarlas por cargos menores. Algunas cedieron, aterrorizadas por el poder que representaba. Otras se negaron, arriesgándose a sufrir consecuencias. Este modus operandi era el eslabón clave que convertía a Robin Bishop no en una víctima aleatoria de un asaltante, sino en la culminación trágica de una conducta criminal sistemática y aprovechada desde la autoridad. El caso pasó al gran jurado y George Gwaltney fue acusado de asesinato y violación por el estado de California. Sin embargo, el camino hacia la justicia se topó con un muro. El primer juicio, celebrado en San Bernardino, terminó en un jurado colgado, hung jury. Los miembros no pudieron llegar a un veredicto unánime. La defensa, por supuesto, atacó la credibilidad de las otras mujeres. Argumentó que la evidencia circunstancial era débil y mantuvo la historia del auto oscuro. El conocimiento forense de Gwaltney y su posición como oficial jugaron a su favor, creando una duda razonable en algunos jurados. El Estado, decidido a llevarlo ante la justicia, lo sometió a un segundo juicio. El resultado fue un desalentador espejo del primero. Otro jurado colgado. El sistema de justicia penal de California, ante la falta de un veredicto unánime, se encontraba atascado. Gwaltney, a pesar de las serias acusaciones, caminaba libre, suspendido del servicio, pero sin una condena. La familia de Robin Bishop y los fiscales observaban con frustración cómo el caso parecía desvanecerse en los laberintos legales, mientras la sombra de la impunidad se cernía sobre un hombre que había violado la ley de la forma más abyecta. Fue en este punto de desesperación y fracaso institucional estatal donde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tomó una decisión histórica. Si California no podía condenar a George Gwaltney por asesinato, el gobierno federal lo haría por haber quebrado la esencia del contrato social. Los fiscales federales, liderados por el abogado asistente del fiscal general de los EEU, presentaron una acusación bajo el título 18, sección 242 del Código de los Estados Unidos, la privación de derechos bajo color de ley. Este estatuto, arraigado en las leyes de reconstrucción postguerra civil, está diseñado para castigar a funcionarios públicos que, amparándose en la autoridad de su cargo, violan los derechos constitucionales de un ciudadano. El derecho de Robin Bishop a no sufrir una detención ilegal, agresión sexual y ejecución sin debido proceso era un derecho protegido por la Constitución. Al cometer estos actos mientras actuaba como oficial de la CHP, Gwaltney había actuado bajo color de ley. Esta estrategia legal fue un movimiento audaz. Trasladaba el caso de un tribunal estatal a uno federal, con un nuevo equipo de fiscales, un nuevo juez y un jurado seleccionado de un distrito más amplio. Ya no se trataba solo de probar un asesinato, sino de demostrar que el asesinato fue la herramienta final para cubrir la violación de un derecho civil fundamental por parte de un agente del Estado. El juicio federal en 1984 se convirtió en un duelo forense y testimonial de alta tensión. La Fiscalía Federal reconstruyó la noche con fría precisión. Presentaron el testimonio de las otras mujeres, ahora no como evidencia de un crimen previo, sino para establecer el patrón, la intención y el método de Gwaltney de usar su autoridad para obtener sexo. Pero la prueba física seguía siendo la reina. Los avances en serología, aunque aún no eran de ADN, permitieron un análisis exhaustivo de la mancha de semen del asiento trasero. Los científicos forenses testificaron que el fluido coincidía con el tipo de sangre de Gwaltney, que era un tipo menos común, y, crucialmente, con sus marcadores genéticos proteicos, enzimas y proteínas séricas. La probabilidad de que perteneciera a otro hombre con idénticas características era remotamente baja. La defensa intentó argumentar contaminación o que la mancha podía ser anterior, pero la combinación de la ubicación, el momento y el patrón de conducta era abrumadora. La narrativa de un auto oscuro huyendo se desmoronó bajo el peso de la evidencia que estaba, literalmente, dentro de su propio vehículo patrulla. El jurado federal escuchó, analizó y deliberó. El veredicto en el juicio estatal había sido un callejón sin salida.
Pero en el Tribunal Federal, una justicia más amplia y con un marco jurídico diferente estaba a punto de pronunciarse. La primera parte de esta pesadilla en el desierto terminaba con la mirada puesta en el jurado federal, mientras la nación observaba para ver si un oficial de la ley podía por primera vez de manera tan contundente ser llevado a la justicia por el poder que había jurado servir. La tensión en la sala del Tribunal Federal era palpable, un peso físico que cargaba sobre los hombros de todos los presentes. Los familiares de Robin Bishop, exhaustos tras 2 juicios estatales fallidos, contenían la respiración. George Gwaltney, impecablemente vestido con traje y corbata, mantuvo una compostura impasible, la misma máscara de autoridad que había usado durante años en la carretera. Los abogados federales habían presentado un caso meticuloso, una arquitectura de culpa construida con ladrillos forenses y el testimonio estremecedor de mujeres cuya voz, por fin, había sido escuchada en un estrado. No hablaban solo de un crimen, sino de un patrón, de un abuso sistemático de la insignia que Gwaltney llevaba en el pecho. La defensa se aferró a las sombras de la duda, al fantasma del automóvil oscuro, a la posibilidad remota de contaminación de la prueba. Pero la mancha en el asiento trasero de la patrulla, aquella evidencia biológica silenciosa e incontrovertible, se había erguido como el testigo principal. Había sobrevivido al intento de encubrimiento y ahora gritaba la verdad desde los informes de laboratorio. El juez instruyó al jurado y éste se retiró a deliberar. No fueron horas interminables como en los juicios estatales. La convicción, basada en la solidez de la evidencia federal y en la narrativa poderosa de la violación de derechos civiles, se había consolidado. Cuando el jurado reingresó a la sala, su veredicto unánime resonó como un correctivo histórico. Culpable. George Ted Gwaltney fue hallado culpable de privar a Robin Bishop de sus derechos constitucionales bajo color de ley, lo que incluía el acto final y brutal de quitarle la vida. No hubo estallidos dramáticos en la sala, solo un suspiro colectivo, un temblor de alivio y justicia tardía. La máscara de Gwaltney se resquebrajó por primera vez. El depredador de la Interestatal 15 había sido finalmente casado, no por un sospechoso en un auto oscuro, sino por el peso de la ley que él mismo había jurado defender y que tan monstruosamente había traicionado. La sentencia, en mayo de 1984, sería la exclamación final a este caso que había conmocionado a California. En la era previa a las sentencias obligatorias federales, el juez tuvo un margen significativo. Los fiscales, respaldados por impactantes declaraciones de impacto victimal de la familia Bishop y por el horrendo abuso de confianza pública, pidieron la máxima pena. El juez no vaciló. Impuso una condena de 90 años de prisión, la sentencia máxima disponible para los cargos federales de derechos civiles en ese momento. No era una sentencia simbólica, era una sentencia que equivalía a una vida tras las rejas, diseñada para asegurar que George Gwaltney nunca volviera a respirar aire libre. Fue enviado a una prisión federal de alta seguridad, donde el número de identificación reemplazó para siempre a su placa de oficial. El hombre que una vez tuvo el poder de detener, arrestar y amenazar la libertad de los ciudadanos, la perdió irrevocablemente. La CHP lo despidió de inmediato. Gwaltney apeló la condena, argumentando errores en el juicio y en la admisión de pruebas, pero el sistema federal, que él había desafiado, sostuvo el veredicto. Sus recursos se agotaron frente a la robustez del caso construido por el Departamento de Justicia. El encarcelamiento de Gwaltney no fue el final de la historia, sino el comienzo de un legado amargo y de reformas urgentes. Dentro del sistema penitenciario, el exoficial pasó a ser un recluso más, aunque su notoriedad lo precedía. Murió en prisión el 4 de febrero de 1996, a los 50 años, víctima de un ataque cardíaco. Su muerte cerró el capítulo biológico de un criminal, pero dejó abiertas las heridas institucionales que su caso había expuesto de la manera más cruda. El legado del caso Gwaltney es doble. Por un lado, es un hito jurídico. Por el otro, una sombra alargada sobre la confianza pública. En el ámbito legal, el éxito de la Fiscalía Federal marcó un precedente crucial. Demostró que cuando los sistemas de justicia estatales fallan, ya sea por la complejidad de juzgar a un agente del orden o por la falta de recursos, el gobierno federal tiene un camino claro y potente para intervenir. La sección 242 del título 18 se convirtió, a partir de este caso y otros que le siguieron, en un instrumento fundamental para perseguir la brutalidad policial y el abuso de poder. El mensaje era inequívoco. Un uniforme no es un escudo contra la Constitución. De hecho, conlleva una responsabilidad mayor ante ella. Este caso allanó el camino para intervenciones federales posteriores, en casos de violaciones de derechos civiles por parte de autoridades, estableciendo un modelo de rendición de cuentas que trasciende las jurisdicciones locales. Para la Patrulla de Caminos de California,
El caso fue un terremoto institucional. Reveló fallas catastróficas en la supervisión y en los protocolos que permitían a un oficial actuar como un lobo solitario durante años. La investigación interna posterior determinó que aunque existían quejas vagas o rumores sobre la conducta de Gwaltney, ninguna había sido investigada con la seriedad suficiente, en parte por la cultura de lealtad y en parte por la falta de mecanismos claros para que las víctimas denunciaran sin temor. Como resultado directo, la CICHP implementó cambios profundos. Estableció líneas de denuncia confidenciales y externas, reforzó los protocolos de supervisión de los oficiales que patrullaban solos e intensificó la formación ética y en derechos civiles. El caso obligó a la institución a confrontar la posibilidad de que el mal pudiera residir dentro de sus propias filas y a construir barreras más sólidas contra ello. Para la familia de Robin Bishop y para las otras mujeres que sufrieron el acoso y la agresión de Gwaltney, el veredicto federal fue una vindicación, pero nunca una compensación. Robin, cuya vida fue truncada en un acto de pura maldad y abuso de autoridad, se convirtió en un símbolo trágico. Su caso sigue recordándose no solo por la perversidad del crimen, sino por la tenaz lucha judicial que requirió para alcanzar una sentencia. Es un recordatorio sombrío de que la búsqueda de justicia a menudo es un camino tortuoso, con obstáculos procesales y fallos institucionales, pero que la perseverancia y el recurso a marcos legales más amplios pueden, al final, prevalecer. El caso Gwaltney resuena hoy con una relevancia escalofriante. En una era donde la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades sigue bajo escrutinio, este episodio histórico sirve como estudio de caso extremo de lo que puede ocurrir cuando el poder no tiene controles, cuando la supervisión falla y cuando la cultura institucional prioriza la protección de su imagen sobre la búsqueda de la verdad. La mancha de semen en el asiento trasero de la patrulla fue, metafóricamente, la mancha en la insignia de la CIHP. Su limpieza forense condujo a una limpieza institucional forzada y necesaria. La historia de George Gwaltney no es solo la de un asesino con uniforme. Es la historia de cómo un sistema de justicia, al borde del fracaso, encontró una alternativa para corregirse a sí mismo. Es un relato sobre el valor de las víctimas que se atrevieron a hablar, sobre la tenacidad de investigadores y fiscales federales que no se dieron por vencidos, y sobre un marco legal diseñado precisamente para proteger a los ciudadanos, de aquellos que han jurado protegerlos. El depredador de la Interestatal 15 pretendió usar su conocimiento de la ley para evadirla, pero al final fue la ley, en su aplicación más elevada y perseverante, la que lo encadenó para siempre. Este documental, como otros que creamos, busca no solo exponer los crímenes, sino también iluminar los mecanismos de la justicia y la importancia de la vigilancia ciudadana e institucional constante. Si este contenido te ha hecho reflexionar, te ha informado o te ha conmovido, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo, con una suscripción y un like, nos ayuda a seguir investigando, produciendo y compartiendo narrativas profundas y necesarias como esta, que examinan los hechos crudos de nuestra historia para comprender mejor el presente. Juntos podemos seguir dando voz a las historias que no deben olvidarse. Gracias por acompañarnos en este relato.